Buenas tardes, bienvenidos al Colegio Jovellanos. En nombre de Podemos os doy la bienvenida y os agradezco vuestra presencia en este acto, y también a César Gaizueles, que está aquí de manera desinteresada para iluminarnos con sus aportaciones, y también a Vanessa, que es la que va a presentar. El formato del acto va a ser una presentación breve a cargo de Vanessa, después César hablará, disertará durante 20 minutos aproximadamente, y luego entablarán un diálogo entre ellos y el conjunto del público. Sin más, le doy la palabra a Vanessa. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecer también la oportunidad de que me pensaran en mí para estar aquí esta tarde. Ahora voy a presentaros a quien nos bien falta ya ser presentado, entonces voy a decir nada más dos líneas de Quinje, por si hubiera alguien que no supiera Quinje de César, pero sabéis lo de sobra, más que nada para que empiece a dar la conferencia, que va a ser muy interesante, y además yo nos hacía también un poco de sorpresa, veremos muchas cosas para las que pensar y para las que charlar, para que después, como explicaba Mario, pues ya empecemos a tener una conversación en la que seguramente vos vais a participar, y yo casi que os encanto que lo traigáis, ¿no? Porque da para mucho debate, para muchas preguntas, y una oportunidad pues única, ¿no? Tener esa ocasión de charlar con César. De César decimos, bueno, pues la que ya sabéis, de profesor en el Departamento de Teoría Sociológica de la Universidad Complutense de Madrid, que tuvo en el colectivo de Intervención Cultural La Dinamo, la Dirección Cultural y Dirección de Proyectos del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Además, seguramente muchos ya hayáis ese libro y vais diagnosticando y identificando anécdotas de esas experiencias curriculares de César, que también aparece en este libro de Capitalismo Canalla. Hizo labores de traducción de clásicos como Walter Benjamin, que consiguió también una exposición sobre él, que también aparece en esta obra. Y bueno, que decimos de Sociofobia, que fue un libro considerado pues, el mejor, según muchos críticos, de los mejores ensayos publicados en 2013. Y ahora, pues este capitalismo canalla, una historia personal del capitalismo a través de la literatura, y un viaje personal, y en vez de una autobiografía, yo diría una autobibliografía, ¿no? Mezclado con la autobiografía, muy interesante, y un viaje pues intenso, narrado de una manera más que engancha al lector. Experimentaríais los que lo leyeseis. Y nada, yo agarré nada más dos citas que decía Joaquín Estefanía a propósito del libro, porque me parecen que, bueno, ya la mejor forma de expresar, y de ahí a él además la palabra, citólo como un oportunísimo libro, que también se me va a explicar, lo sucedió apenas hace unos días atrás, que consiguió salirse de la trampa del autor mozo que triunfa con el primer libro, y dice por el éxito de Sociofobia, y dice que es un texto muy original, erudito y encima bien escrito. Yo creo que no se puede decir nada más, y es todo cierto, y además no se puede decir nada mejor sobre ello. Y sin más, yo creo que es mejor que agarre la palabra a César, y que luego tengamos todos oportunidad de comentarles muchísimas cosas que se aborden en este nuevo libro. Muchas gracias. La verdad es que está agradecido soy yo por la invitación. A mí me hace mucha ilusión que sea en un colegio público, donde es la ocasión de hablar aquí, y lo digo sé que vamos, de desinteresado nada, ¿no? O sea, yo saco muchísimo provecho de este tipo de conversaciones. En serio, yo la verdad es que me interesa mucho el diálogo que podamos mantener. No soy nada rápido, ¿no? Se me da muy malo de que se me ocurra algo así súper brillante según me dicen algo, pero me sirve para ir dándole vueltas a ideas, ¿no? Me había pensado, para plantearme cosas nuevas, que saco muchísimo provecho, y no es nada desinteresado. Y por otro lado, a mí lo de las presentaciones siempre me desconcierta un poco, porque, claro, hay gente que ha leído el libro y entonces, bueno, pues, querrá saber algunas cosas o discutir algunas cosas, ¿no? O reprochar algunas cosas. Hay otras que no han leído, y el interés de estos últimos es completamente diferente, ¿no? Y además, bueno, para mi generación, lo de venir a hablar de tu libro es complicado, ¿no? Porque resuena en tu cabeza un umbral de fondo. Siento extremadamente antipático y egocéntrico en aquel programa de Mercedes Milá, y es como una especie de super yo, ¿no? Que te acompaña permanentemente en cada presentación, y realmente cuesta, ¿no? Así que bueno, voy a intentar hacer una presentación breve, que no así. Espero que no sea particularmente narcisista, no voy a recrear, ¿no?, en los detalles de cómo se hizo, lo que me costó, ni nada de eso, porque la verdad que me costó mucho escribir, ¿no? Pero sí quería explicar cómo surgió el libro. La verdad es que surgió de una propuesta que me hicieron desde la editorial,
me propusieron hacer una historia literaria del capitalismo, más o menos ortodoxa. Una idea buenísima, ¿no? Yo creo que alguien debería hacerlo, efectivamente. De hecho, es increíble, más bien, que no se haya hecho hasta hoy, pero yo creo que eso debería hacerlo porque se iba y todo se veía, o alguien así, ¿no? Yo no sabía ni por dónde empezar, supongo que matriculándome en un máster de literatura comparada o algo así. Yo, en cambio, lo que sí pensé, y fue la contrapropuesta que yo les hice y de la que surgió este libro, es que lo que sí me veía capaz de hacer era seleccionar algunos episodios importantes de la historia del capitalismo, que, bueno, más o menos tienen que ver con mi trabajo académico, ¿no? Yo me dedico más o menos a algo parecido, y dejar que chocaran, que colisionaran con algunos libros que por distintos motivos pues, han sido muy importantes para mí, ¿no? Algo así como establecer un molde, ¿no? Una estructura teórica, buscar imágenes literarias que encajaran más o menos ahí, y luego, como si fuera un bizcocho, ¿no? Quitar el molde y a ver qué queda. Un poco pues, como el montaje de una película, ¿no? Donde vas usando un guión, pero luego el guión no se ve, ¿no? O sea, cuando vamos a la película, el guión ha desaparecido. No, esto no es nada original, es un método que copia obviamente de Walter Benjamin, precisamente, ¿no? Benjamin hablaba de las imágenes que piensan, ¿no? No es tanto pensar con imágenes como coger imágenes y ponerlas a dialogar entre sí y a ver qué pasa. Bueno, pues eso es más o menos lo que quería hacer yo, pero no con imágenes como una peli, sino con textos de libros, poemas. Lo que pasó es que, bueno, como los libros han sido y siguen siendo una parte muy importante de mi vida, pues enseguida mi vida se metió por el medio y aunque me daba mucha vergüenza que fuera así, me parecía que haciendo ese ejercicio autobiográfico, ¿no? Que es un poco masoquista, pues la cosa cobraba más sentido, ¿no? Porque yo creo que lo interesante es que de repente, curiosamente, ¿no? Introduciendo elementos autobiográficos, me parecía que tenía más sentido colectivo, ¿no? Un poco como el desarrollo de aquel subtítulo que le puso Adorno a un libro muy divertido, raro para él, un libro muy divertido que se llama Mínima Moralia, y el subtítulo es Reflexiones desde la vida dañada. No porque yo haya llevado una vida muy dura o algo así, porque no es el caso para nada, sino como un reconocimiento de la vida dañada que todos llevamos más o menos, ¿no? Esa experiencia un poco de un malestar compartido, un malestar colectivo que a veces no sabemos expresar muy bien y que yo creo que no tiene tanto que ver con lo mal que vivimos, no vivimos mal en absoluto, sino con lo mucho mejor que podríamos vivir, ¿no? No tanto como vivamos mal, sino como que podríamos vivir mucho mejor, ¿no? Porque está a nuestro alcance vivir mucho mejor materialmente, socialmente, culturalmente, políticamente, ¿no? Está a nuestro alcance. Y eso genera, yo creo, mucho malestar. Luego hablaré un poco más de eso. Lo quería explicar antes de nada el título, ¿no? Porque se llama Capitalismo. Yo creo que en realidad se entiende bastante bien, pero quería contaros una historia que pasó de verdad hace algunos años. Va a hacer que se entienda todavía mejor. Fue una noticia que leí sobre la única persona que tengo entendido que en Estados Unidos fue declarado legalmente responsable de cometer fraude durante el periodo previo a la crisis financiera de 2008, ¿no? Era un economista que diseñó un producto financiero fraudulento con el que el fondo de inversiones para el que trabajaba pues, llevan a ganar unos 1.000 millones de dólares, ¿no? Y tras la crisis de las hipotecas subprime se le juzgó, fue declarado culpable y entonces durante el juicio fue muy interesante. Esto es curioso, no es la única persona, ¿no? Algo que ha arruinado la vida de millones de personas literalmente, y sin embargo solo hay un culpable, ¿no? O sea, editas un fanzine anarquista y hay 20 detenidos al día siguiente, ¿no? Pero estafan miles de millones de dólares y aquí no pasa nada, ¿no? Pero bueno, detenidos a la el caso es que durante el juicio se dieron a la luz algunos correos electrónicos que había escrito, ¿no? Y hay uno aquí que dirigió a su novia que quería leerlo, ¿no? Cito el correo electrónico. Dice así: cuando pienso que tengo alguna responsabilidad en la creación de este producto, se abre paréntesis, que por cierto es un producto de pura masturbación intelectual, el tipo de cosas que inventas diciéndote a ti mismo, bueno, ¿y qué si creamos una cosa que no tiene propósito, que es absolutamente conceptual, muy teórica, y que nadie sabe cómo fijar un precio para ella? Se cierra paréntesis. Cuando pienso que tengo alguna responsabilidad de esto, me enferma el corazón verlo abatido en pleno vuelo. Es así como hablar, esta cursilería, ¿no? Se regodean. Bueno, podéis pensar que este majadero fue un economista repudiado por los economistas serios, ¿no? Del mundo académico y todo.
Bueno, pues la verdad es que no fue así. Poco después de ser condenado, la Universidad de Chicago, que es una de las universidades más prestigiosas en el ámbito económico, lo contrató para impartir una asignatura de análisis económico a los pocos meses. La verdad es que esto no es una anécdota, ¿no? El capitalismo contemporáneo está dominado por buscavidas, por canallas, por auténticos delincuentes. O sea, el presidente de Volkswagen se comporta eso como un chaval de barrio que truca el motor de su Seat León, ¿no? Para pasar la ITV. La diferencia es que pues eso, él roba miles de millones de euros, ¿no? Las élites financieras se han convertido en trileros, en auténticos profesionales del timo piramidal. Y esto no es porque no es un problema moral, como a veces se nos dice, ¿no? Que no haya norma suficiente, que soy de una generación de financieros muy malos. Es una tendencia endógena del capitalismo, ¿no? O sea, es verdad que hay empresarios que no sucumben a esto. Son honrados. Yo he conocido a algunos, he conocido a impresores y a constructores que decían, o sea, yo más del 10, del 12, del 14% de beneficio no lo acepto, quien quiera más que se dedica al narcotráfico, ¿no? Es verdad que existe gente así, ¿no? Pero claro, son prácticamente héroes morales. O sea, lo que se les exige a esa persona es que renuncien a lo que naturalmente se les ofrece el sistema, ¿no? Y como recordaba Bertolt Brecht, o sea, un sistema que para que seamos buenos nos exija ser héroes morales es un sistema enfermo completamente, ¿no? La posibilidad de ser bueno, de ser una buena persona, debería estar inscrito, ¿no? En el orden institucional. Y de hecho, algunas de las medidas características de las épocas más amables del capitalismo, ¿no? Del desarrollo del estado de bienestar, estaban precisamente dirigidas a limitar institucionalmente que buscavidas multimillonarios dominen el mundo. O sea, sabéis que, por ejemplo, en muchos países occidentales, en los años 50, incluso 60, había impuestos para las rentas superiores a $150.000, $200.000, superiores al 90%. Se quedaban con la totalidad, ¿no?, de lo que ganaba la gente por encima de ese dinero. Eso no era así por afán recaudatorio, como a veces se piensa, sino que lo que hacía era embridar de alguna forma las lealtades de los directivos de las empresas. Es decir, que lo que le conseguían esos impuestos era conseguir que fueran asalariados con ciertas responsabilidades, con ciertas lealtades hacia el resto de sus conciudadanos, ¿no? Que alguien gane 10 veces más que el salario medio nos puede parecer injusto, pero esa persona sigue siendo un asalariado, más o menos, ¿no? Cuando alguien gana 300 veces, 500 veces, 600 veces más que el asalariado medio, entonces está jugando en otra liga, no está jugando otro juego diferente, está jugando literalmente en un casino, en Monopoly, con nosotros, ¿no? Donde nosotros somos las fichas. Para explicar un poco cómo he desarrollado eso, o sea, los engranajes, un poco de planteo para contar esta historia, porque es una historia larga, ¿no?, que se remonta seguramente al siglo XV, tal vez antes, pues se me había ocurrido que a lo mejor lo que podía hacer era, en vez de hacer un poco lo contrario de lo que hago en el libro, ¿no? En el libro lo que hago es usar textos muy famosos de libros y autores que me gustan mucho, y aquí voy a hacer lo contrario. Voy a proponeros el argumento de una novela que se me ha ocurrido, una novela negra, ¿vale? Se desarrolla en Alemania, como un homenaje a Manfred. Mi novela empieza es el argumento, que sea eso, un esquemillo un poco aburrido, pero bueno, a ver qué parece. Mi novela empieza en Bad Homburg, que es un pueblo residencial a unos 20, que está situado a unos 20 kilómetros de Frankfurt, y empieza en 1989, concretamente a finales de noviembre de 1989, o sea, muy poco después de que cayera el muro de Berlín. Es una mañana fría, y se ve como, al principio, en la primera escena, como un coche lujoso, un Mercedes-Benz blindado, sale también lujoso y dotado de grandes medidas de seguridad. En su interior va un chofer y un hombre, como no es alemán, pues he pensado que se podría llamar Herrhausen, me sonaba germánico, ¿no? No tengo idea. Y detrás de otro coche en el que va su escolta, ¿no? Sus escoltas. Cuando apenas han recorrido unos metros por la carretera, de repente se escucha una fuerte explosión porque ha estallado una bomba instalada en una bicicleta que está aparcada en el camino que recorre el coche. Y la bomba mata a Herrhausen, no así ni al chofer ni a sus escoltas. Resulta que Herrhausen era presidente del Deutsche Bank y seguramente el hombre más importante, ¿no?, de la economía de las finanzas de lo que entonces era todavía la República Federal de Alemania. La policía emite un comunicado ese mismo día. He pensado que fuera así un poco sospechoso, ¿no?, que fuera muy escueto, excesivamente escueto. Y en él se diría que la bomba era de fabricación casera y se atribuiría la acción a la RAF, la Fracción del Ejército Rojo, que era un grupo terrorista que operaba entonces.
algunos periodistas he pensado que podrían tímidamente, ¿no?, dudar de la versión policial, porque la precisión de la bomba y la potencia parecían excesivas para un artefacto casero. Además, bueno, pues la reivindicación del atentado también era dudosa, ¿no?, porque solo había aparecido por ahí, he pensado, un logo a lo mejor en una carta tirada por ahí en medio, pero no habrá una reivindicación oficial. Bueno, hasta ahí el primer capítulo. En el segundo he pensado que se podía empezar con un periodista de la sección de finanzas de un importante diario alemán que recibió un sobre anónimo con 2 documentos relacionados con la muerte de Gerhausen. El primero es un informe de la policía que explica la bomba que acabó con la vida de este hombre. Pues efectivamente era un aparato muy sofisticado de alta precisión que seguramente fue detonado por un profesional. Y el segundo documento es el borrador de un discurso que esta persona, Gerhausen, tenía que leer apenas unos días después en Nueva York. Entonces este periodista entiende por qué se le ha remitido a él ese sobre cuando no se ocupa de la investigación del atentado, ¿no? Porque es un documento muy técnico donde se explica que Gerhausen iba a proponer la creación de un banco de desarrollo para Polonia y otros países de la antigua, o cercanos a la antigua Unión Soviética, el antiguo bloque del Este, un banco diseñado a imagen pues, del Instituto de Crédito para la Reconstrucción, que fue una institución financiera que ayudó después de la Segunda Guerra Mundial a que Alemania pues, creciese y se desarrollase y no entrase en una crisis espantosa, ¿no? Es decir, que el objetivo del banco, que estaría financiado con fondos occidentales, concretamente por Francia y Alemania sobre todo, el objetivo del banco era que Polonia hiciera una transición suave a la economía del mercado y pudiera, por tanto, desarrollar un estado de bienestar sólido. El periodista se da cuenta de que tiene entre manos una auténtica bomba de relojería política, ¿no?, y empieza a investigar. Bueno, hasta aquí el argumento de mi novela. Lo curioso es que la mayor parte de esto es verdad. O sea, Alfred Gerhausen era realmente el presidente del Deutsche Bank. No tengo la menor idea de quién lo asesinó en realidad. Seguramente no fue la RAF, pero podría haber sido, o sea, tampoco me importa, ¿no? Los informes de la bomba que lo mató no eran secretos, ni mucho menos, y tampoco el discurso que pensaba dar en Nueva York. Pero lo interesante yo creo es que la muerte de este hombre, de Gerhausen, fue un hito importante en la historia europea, que contribuyó a socavar una posibilidad que en aquellos años se llegó a discutir y que hubiese reconfigurado completamente tanto la Unión Europea como la economía global, ¿no? En esos momentos, durante el derrumbe del bloque soviético, se llegó a barajar en serio la posibilidad de que la Unión Europea, liderada por Francia y por Alemania, impulsara un plan Marshall para el este de Europa, coordinado con la Unión Soviética, que permitiera la incorporación a las economías de mercado de estos países en condiciones de recuperación económica y no de depresión, no de crisis, ¿no? Y algo así hubiese alterado completamente, por supuesto, el modelo de la Unión Europea que conocemos, el modelo neoliberal de la Unión Europea, pero seguramente también el mapa de la globalización y ese socavado, ¿no?, la capacidad de influencia del modelo neoliberal norteamericano en todo el mundo, ¿no? Como sabéis, lo que pasó fue exactamente lo contrario, ¿no? La unificación alemana fue el inicio de una terapia de shock austericida, ¿no?, que primero arrasó la periferia oriental de Europa y finalmente nos ha tocado, ¿verdad? Después de 2 años arrasar el este de Europa, pues esto es como una metástasis, ¿no?, que finalmente alcanza a los países mediterráneos, en especial Grecia, pero también, por supuesto, a nosotros, ¿no? Esa es nuestra realidad, pero esta historia que os he contado, ¿no?, esta no novela, porque tiene un punto de realidad, es que no fue inevitable, ¿no? Esto que estamos viviendo no ha sido inevitable. Las cosas podían haber sido completamente diferentes. Esto es el resultado, esto que estamos viviendo, el resultado de decisiones históricas contingentes que podrían haber sido muy diferentes. Nos cuesta mucho hacer ese ejercicio crítico y pensarlo así, que las cosas podrían haber sido completamente diferentes, porque todo nuestro entorno ideológico está diseñado para llevarnos a pensar, ¿no?, que lo que hay es lo único que puede haber, ¿no?, que todas las opciones están dadas, incluso que alternativas que se plantearon en el pasado han quedado enterradas, perdidas para siempre, ¿no? Incluso cosas tontas, ¿no? O sea, cada vez que me llaman por teléfono a horas absurdas de empresas de telefonía móvil, particularmente canallas y buscavidas, ¿no? Me acuerdo que en este país había una empresa de telefonía pública, que bueno, tampoco funcionaba tan mal y no te estafaban ni nada. Pues, cosas tan tontas como esas se nos ha olvidado, que son posibles, que no han quedado perdidas para la historia, ¿no?, que las podemos recuperar. En el último mes me han preguntado muchas veces si pienso que la literatura puede ayudar a cambiar el mundo, ¿no?,
hacer pensar a la gente de otra manera. La verdad es que no lo creo. No lo creo. Hay gente buena, inteligente, que no ha leído un libro en su vida y al revés, ¿no? Hay gente muy culta y brillante, como María Alba Vallosa, que son auténticos idiotas morales, ¿no? Pero sí creo que a veces los libros pueden ayudar cuando ya hemos decidido iniciar el proceso de librarnos de algunas de las mentiras que nos rodean, ¿no? Los libros son como anabolizantes de ese proceso crítico, ¿no? Como doping para ese proceso crítico. Y por eso los libros que más me interesan no sirven exactamente para analizar la realidad o para denunciarla o algo así, ¿no? Sino que lo que hacen es mostrarnos que esa realidad que vivimos, que a veces es tan cruel, ¿no? No es un paisaje mineral, quieto, estable para siempre, ¿no? Completamente inmodificable, sino que es más bien un magma en ebullición, ¿no? Que nos muestra que tras nuestra normalidad sedimentada le hacen pesadillas, miedos, pero también esperanzas y posibilidades ocultas, ¿no? Frente a eso, los economistas ortodoxos son, yo siempre me los imagino como intibadores, ¿no? Esta gente que emplea constantemente trozos, ¿no? de pedazos inconexos de realidad, porque es verdad que manejan a veces datos, más o menos, son datos inconexos, sin mucha relación entre sí, para construir fantasías matematiformes, a veces con matemáticas muy sofisticadas, ¿no? Donde se van apuntalando un orden social que se desmorona, ¿no? Se va cayendo, pero enseguida va a hacer un nuevo intibador con un traje muy caro y con unas ecuaciones muy complicadas para volver a intibar. Y yo creo que lo que necesitamos es hacer, no sé si de arqueólogos o más bien de coceros, ¿no? Para buscar también fragmentos reales, pero también imaginados, ¿no? Con los que reconstruir el rastro de procesos reales, muy reales, que han quedado sepultados, ¿no? En este medio ambiente tan irreal que nos rodea, ¿no? Casi lisérgico del capitalismo contemporáneo. O sea, lo que quiero decir es que la ideología dominante, con ese aspecto un poco de pragmatismo romo, ¿no? Ese aspecto que tiene Rajoy siempre, ¿no? De sí, soy un realizador de la propiedad y lo que voy a decir es lo que hay, señores, no hay más, ¿no? Pues en realidad eso es un ensueño fantasioso, parece una persona del orden, pero es un auténtico pirado, ¿no? O sea, quienes viven en un mundo irreal de fantasías son los que creen que eso, ¿no? Que lo que tenemos es todo lo que hay y todo lo que puede haber, ¿no? Que el capitalismo financiero y los hedge funds van a durar durante los próximos miles de años, que podemos afrontar la crisis ecológica cerrando los ojos y diciéndonos calla chucho que no te escucho, ¿no? Y que eso, las cosas se van a solucionar así, ¿no? O sea, quienes nos dicen que se puede hablar de crecimiento económico y de recuperación económica en un país donde el 30% de los niños están en riesgo de pobreza, donde la mitad de los inmigrantes extracomunitarios están en riesgo de pobreza, donde la mitad de las familias numerosas están en riesgo de pobreza, ¿no? Que salga una embajadora a decirnos que estamos viviendo una recuperación económica, ¿no? O sea, los mismos que nos decían que no había ninguna burbuja inmobiliaria, nos llamaban fenizos o aguafiestas, aquí decíamos lo contrario, son los que ahora pretenden, ¿no? Decirnos cómo se arregla el desaguisado que ellos han creado, ¿no? Y no hay nada que escuchar, yo creo, de la economía y de la política ortodoxa. Yo creo que eso es lo que tenemos que atrever a pensar, que no hay nada que escuchar, no hay nada que debatir con ellos, ¿no? O sea, que el único comunicado que yo espero de las instituciones financieras ortodoxas y de las facultades de economía es en el que pidan perdón, realmente, ¿no? En todo caso anuncien su disolución, tampoco estaría mal. O sea, la idea de que abaratando el despido se generará empleo, la tesis de que bajando los impuestos a los más ricos se reactiva la economía, ¿no? Son delirios. Y tenemos que decirlo una y otra vez, porque nos cuesta incluso creerlo a nosotros mismos, ¿no? Son atentados a la intuición básica que tiene cualquier persona normal y común, y que son cosas que plantean solo gente que ha perdido completamente el contacto con la realidad. Son cosas que atentan en última instancia contra la vida, contra nuestra vida, contra la posibilidad de llevar una vida digna. Voy a contar otra historia, otra idea que se me ha ocurrido, en esta ocasión es para un cuento, para explicar esto, para esto que es más claro. Es un cuento que se me ha ocurrido. Veréis, este cuento lo protagoniza no un señor alemán, sino un treintañero norteamericano, un estadounidense de clase alta que se llama Patrick. El tipo este es un antipático, bueno, a mí me cae mal, en los cuentos los protagonistas que caen mal, ¿no? Es una especie de hipster anarcoliberal, así muy malote, ¿no? Ha sido jugador profesional de póker, es ingeniero de software en Google, le interesan las artes marciales y está bastante cachas, ¿vale? Se llama Patrick y se da la casualidad de que es nieto de un premio Nobel de Economía, que a su vez fue un importante asesor de un dictador genocida que dio un golpe de Estado para imponer un proyecto económico neoliberal en Sudamérica. Pensé que a lo mejor Patrick también podría ser el sobrino del guitarrista de una de las bandas de heavy metal más conocidas,
pero pensé que eso quedaba un poco excesivo. O sea, ya no podía ser, era inverosímil, así que va a ser una leyenda urbana que circula a su alrededor, pero no va a ser verdad. Y entonces el cuento se inicia cuando este tipo funda lo que llama él el Instituto Sister. El objetivo de este instituto es crear en alta mar un archipiélago de pequeñas islas artificiales completamente autónomas que operarían según una lógica enteramente mercantil. Como veis, es un cuento de ciencia ficción, ¿no? Es decir, son lugares, estas islas, donde la deliberación política estaría completamente excluida. Las empresas se encargarían de todas las tareas que realiza el Estado, incluida la ley y el orden, y garantizar el orden. Y la gracia es que la lógica del mercado regularía los incrementos de población, ¿no? Porque cambiar de Estado sería tan fácil como cambiar de compañía de telefonía móvil, ¿no? Entonces, si el gobierno de una isla promueve una ley que no te gusta, pues la ley Mordaza, pues coges y te vas a otra, ¿no? Y entonces lo que pasaría es que los gobiernos competirían por los habitantes y los estados menos eficaces podrían llegar a desaparecer porque nadie querría vivir ahí. En este cuento de ciencia ficción, el desarrollo del proyecto estaría apoyado por generosas donaciones de millonarios narcoliberales de Silicon Valley. Una de las donaciones más generosas procedería del propietario de un sistema de pago telemático que se había dado ya a conocer antes por becar a jóvenes estudiantes universitarios para que abandonen la universidad y funden empresas. Y el plan comenzaría con la instalación de un prototipo algunas millas mar adentro en la bahía de San Francisco. Bueno, como sabéis, todo esto es también rigurosamente cierto. En este caso no me he inventado absolutamente nada, ¿no? Esto no es ningún cuento. El protagonista es Patrick Friedman, el nieto de Milton Friedman, que a veces se dice, pero no es verdad, que es el nieto también del guitarrista de Megadeth, la banda de heavy metal, pero creo que no es verdad, que es una leyenda urbana que surgió en México. Y el proyecto de fabricación de islas anarcoliberales es real, existe, y forma parte de las corrientes transhumanistas, se llaman así, que son muy vigorosas entre las élites globales, entre todos esos, ¿no? que nos gobiernan, todos esos que votan en parlamentos virtuales, cuyo voto cuenta más que el nuestro, ¿no? Porque se rigen por el criterio de $1 un voto, no una persona un voto, sino $1 un voto, y acaban imponiendo su criterio, ¿no? La gracia del asunto es que yo creo que el transhumanismo es una especie de parodia anfetamínica del capitalismo convencional, ¿no? Esto sí que están tirados, ¿no? Y se les da la legua, pero es que es más o menos así como funciona el capitalismo, no es mucho más sensato, ¿no? El capitalismo siempre ha sido transhumanista, no ha dicho esto de las islas, pero casi, ¿no? Siempre ha vulnerado los límites de nuestra especie, ¿no? Los límites ecológicos, por supuesto, ¿no? No sé si os acordáis de las últimas páginas del Fausto, el libro de Goethe, ¿no? En el que se dedica a construir unos enormes diques, ¿no? Es curioso, o sea, Fausto, después de haber viajado por el tiempo, pactar con el diablo, lo del caso de alquimia, ¿no? Acaba mandando algo bastante parecido a construcciones y contratas, ¿no? Y claro, la verdad es que en esas Fausto era como un aficionado, o sea, porque claro, comparado con Florentino Pérez, o sea, le daba azocia a los diques suyos, o sea, comparado con el fracking, o sea, esos diques del final de Fausto, o sea, una birria, una auténtica birria, ¿no? Pero claro, o sea, el capitalismo no solo ha subvertido los límites ecológicos, también ha subvertido nuestros límites internos. O sea, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué hay por qué el insomnio está tan presente en la literatura contemporánea y tampoco en la antigua? Hay muy pocos libros antiguos que hablan del insomnio, y en cambio en la contemporánea, o sea, está lleno, prácticamente no hay una novela, ¿no? En la que el protagonista no podía dormir y entonces salía a hacer no sé qué. Bueno, hay estudios, por ejemplo, que dicen que casi el 60% de los estadounidenses han padecido insomnio en algún momento de la última semana, ¿no? Y yo pensaba que tal vez lo que pasa es que el insomnio es nuestra condición natural, ¿no? O sea, porque es verdad, o sea, si uno lo piensa, si estuviésemos diseñados para perder el conocimiento 8 horas al día ininterrumpidamente, ¿no? Pues nos hubiesen comido, ¿no? Los bichos de la sabana hace cientos de miles de años, ¿no? Y la verdad es que la mayor parte de las sociedades se han adaptado a esta realidad. Hay un capítulo de Barrio Sésamo muy divertido en el que Epi despierta a Blas todo el rato, los mayores lo acordaréis. Se enfada mucho Blas. Y lo que pasa es que algunos antropólogos cuentan que eso es lo habitual en muchas sociedades tradicionales, ¿no? Que cuando alguien no puede dormir, pues despierta a todos los demás, te cuentas una historia, ¿no? Bueno, sí, estás un ratito, luego te vuelves a intentar dormir, bailas un rato, cantas, ¿no? Y luego al día siguiente, pues eso ya te echas una siesta, ¿no? Y de hecho la literatura clásica está llena de siestas. Todo el rato, yo qué sé, la Odisea, Ulises se queda dormido y entonces abren un frasco donde van los vientos y se monta la de Dios, ¿no? Los arrecitos de oro, se queda dormida ¿os acordáis, no? En la cama de los ositos, los pastores, no paran de quedar dormidos ahora mismo. O sea que hay un modo de siesta, ¿no? La literatura contemporánea es muy difícil de las siestas porque no hay manera de echar siestas en el trabajo, ¿no? Como no sea rico o muy pequeño, no hay manera, ¿no?
lo que quiero decir es que el capitalismo desafía nuestra naturaleza, pero siempre lo ha hecho, ¿no? Exigiéndonos efectivamente, por ejemplo, para algo tan natural en principio como dormir, exigiéndonos que nos desmayemos cada día a la misma hora y permanezcamos en coma durante 8 horas seguidas, ¿no? Lo cual es una receta perfecta para el insomnio, efectivamente, ¿no? Y si tenéis hijos, sabéis el nivel de domesticación que exige algo así, ¿no? El dormir todos los días a la misma hora y seguido, ¿no? Y de hecho hay varios bestsellers que recomiendan técnicas para conseguir este efecto de toma en los niños pequeños, ¿no? Bueno, lo que quería decir, por ir terminando, ¿no? Es que lo que he hecho ha sido usar algunos libros, ¿no? Que me han gustado, algunos poemas, algunas obras de texto, libros que forman parte de mi vida, no para reflejar la realidad del capitalismo, esta realidad tan fea, tan antipática, sino porque yo creo que esos libros tienen la capacidad para hacerla saltar por los aires, ¿no? Y me parecía que eso, y por eso quería contároslo hoy, ¿no? Se corresponde con cosas que nos están ocurriendo en los últimos tiempos, ¿no? En los últimos años incluso, ¿no? El modo en que nos hemos ido dando cuenta de que aquellos que nos decían, ¿no? Que si aprendíamos inglés, estudiábamos mucho y nos quejábamos poco, pues todo iba a ser como en un anuncio del Corte Inglés, ¿no? Que todo aquello pues iba a salir bien. Bueno, aquello era una mentira monstruosa, efectivamente, ¿no? Era un viaje lisérgico, un mal viaje, y al que de ningún modo yo creo que deberíamos querer volver, ¿no? Y es verdad que mucha gente ahora cree que estamos atravesando un momento de cierto pesimismo, y yo creo que tenemos que rebelarnos contra esa sensación, ¿no? Porque eso es lo que quieren precisamente, lo que quieren los que mandan que sintamos, ¿no? A veces los discursos de los políticos y de los expertos económicos que hablan de la crisis pueden parecer muy técnicos, pero a veces se resumen todo en un lema, que es esto es lo que hay, esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay. Eso es toda la sustancia de lo que nos dicen, ¿no? Nos dicen que tenemos que resignarnos a esta ridícula carrera de Lenin en las que cada vez estamos más empobrecidos, con una vida democrática y política más degradada. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar, no que las cosas van a cambiar, sino que ya están cambiando, que ya las estamos cambiando y llevamos unos años haciéndolo. ¿Qué nos iba a decir, ¿no? Hace unos muy poquitos años, ¿no? Que ayuntamientos como el de Madrid, como el de Madrid iba a estar gobernado, ¿no? Por una iniciativa surgida, ¿no? Una iniciativa popular. O sea, si lo digo yo esto hace 6 años, me dicen que estoy completamente tirado, ¿no? Que es una locura absoluta, ¿no? Y quién sabe que otros cambios profundos están ya en marcha y ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que nos está costando un poco, ¿no? Atrevernos a imaginar una alternativa a los tantos años de servidumbre voluntaria, pero yo creo que no tenemos derecho a ser pesimistas y bueno, no sé, he pensado que a lo mejor algunos libros o algunas poemas nos pueden ayudar a serlo un poco menos. Y nada más, muchas gracias. Bueno, yo recuerdo que vos animo a en cualquier momento levantar la mano y ya me pongo el micro para hacer una pregunta a César y si acaso yo empiezo un poco por el final donde tú lo dices, ¿no? Que unas cosas se comentes en el libro, vamos a ir pisándolo un poquitín, y precisamente como las élites políticas a lo largo de la historia una cosa a la que se resisten y por eso venden siempre el mismo discurso y que exista otro orden posible que no lleva al caos, ¿no? Resistencia al cambio. Y cuentes una anécdota que me parece muy guapa para que la vuelvas a contar aquí de Luis XVI y sus anotaciones diarísticas, que me parece que tiene mucho que ver también con una frase con la que cierras el libro, Guía de Esperanza Aguirre. Yo no sé, una vez, si te parece, cuéntenoslo, y no sé si eso es precisamente un buen síntoma esperanzador de que nunca me había dicho por esperanza, de que algo está cambiando, ¿no? Sí, bueno, la anécdota de Luis XVI muy famosa, ¿no? Es que en su diario pues, él iba anotando sobre todo la caza, empezaban mucho las cazas y sus hemorroides, ¿no? Entonces, pues, cuando cazaba 200 pichones, anotaba con muchísimo detalle lo que había a lo largo de años y años y años de vida, ¿no? Iba anotando lo que cazaba, también todas sus enfermedades. 2 catarros, hoy me he dado 3 baños, este mes me he dado 3 baños y tal. Y en cambio, todos los acontecimientos políticos más importantes, pues, en su diario solo pone nada, porque cuando no había nada de interés, ¿no? Que le interesaba, ponían nada, ¿no? Entonces, todos los acontecimientos importantes, cataclísmicos, ¿no? de esa época de la Revolución Francesa, pues ni se enteró, ¿no? No les daba la menor importancia. Pero yo creo que eso nos pasa un poco a todos y a todas, ¿no? Que
pasan cosas a nuestro alrededor y no nos enteramos, ¿no? Ahora, pues, a mí me sorprende mucho que muy poco después del 15M, un montón de gente aparentemente muy lista tenía toda clase de teorías para explicar aquello, ¿no? Algunos, mientras tenía lugar el 15M, ya publicaban sus libros, ¿no? Que lo explicaban. Es fascinante porque apenas una semana antes nadie había detectado nada, ¿no? O sea, a todo pasado todos somos muy listos, ¿no? Pero eso es recurrente a lo largo de la historia. No sé, algo que sí aprendí leyendo historia de la teoría política es que el orden imperante en ciertos momentos siempre ha parecido completamente inconmovible, ¿no? O sea, tú lees a los clásicos de la teoría política, no, sin esclavismo y monarquía absoluta el mundo se desmoronaría, ¿no? El orden social sería imposible, ¿no? Sin la subordinación extrema de los campesinos, ¿no? La anarquía llegaría y nos mataríamos los unos a los otros. Y yo creo que eso nos tiene que hacer pensar, ¿no? O sea, ¿qué otras posibilidades ni siquiera acertamos a apuntar ahora, ¿no? De democratización, de ganancias en libertades? Pero es que siempre ha parecido así las cosas, ¿no? Siempre ha parecido que lo que hay es lo único que puede haber y que el más mínimo cambio iba a hacer derrumbarse todo, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos que ser mucho más ambiciosos de lo que a veces somos, ¿no? Porque, de hecho, ha sido al revés, ha habido progresos morales. Yo creo que de las pocas cosas en las que ha habido progresos son esos aspectos, ¿no? Yo creo que llevamos vidas políticamente al menos mejores que antes, así que yo creo que deberíamos atrevernos también a destapar un poco la imaginación política y a no sentirnos tan atrapados por ese orden establecido. Otro de los temas de los que lo que sabéis lo que ocupa buena parte del libro y un poco el análisis de las relaciones laborales, ¿no? Y comentes cómo esta idea de entrar en un sistema laboral y tener un trabajo remunerado ya es relativamente reciente, como las personas no necesitaron de este tipo de relación la mayor parte, a lo largo de la mayor parte de la historia. Sin embargo, en el momento en el que estamos, eso sí que nos condiciona y es el foco y principio de la mayor parte de las desigualdades. Estos días comentabais en diferentes entrevistas, casi lamentables, ¿no?, la desaparición de los sindicatos. Yo no sé si de alguna manera pasa revertir esta situación de esas desigualdades laborales, pasa por una nueva reorganización. Bueno, eso mejor no lo explicáis a mí casi. Ahora la gente aquí sabe muchísimo más que yo de eso, ¿no? Cuando me preguntan, sí que lo que sí digo muy a menudo, ¿no?, que es que ha habido un cambio en el escenario político tan grande que a veces ni siquiera nos damos cuenta en los últimos años, que es verdad, ¿no?, la desaparición de los sindicatos como agentes políticos, ¿no?, como agentes públicos incluso, ¿no? Yo todavía me acuerdo, no hace tantos años, no soy tan mayor, cuando pasaba algo no necesariamente relacionado con el ámbito laboral, se preguntaban los sindicalistas, ¿no? ¿Y usted qué opina? Incluso el propio literario de cosas, ¿no? Eran agentes públicos que aparecían de manera más o menos permanente en los medios de comunicación. Y eso ya no es así, ya no es así. La gente se sabe los nombres de los dirigentes de los dos principales sindicatos, pero de chiripas. Estoy seguro que dentro de poco tiempo ya ni siquiera, ¿no? Y eso es un cambio gigantesco, ¿no? Un cambio que yo creo que tiene que ver con el modo en que se nos ha olvidado el ámbito laboral. El 15M literalmente se quedó a las puertas de los centros de trabajo, de las empresas, ¿no? Es un proceso muy grande de transformación, pero que en el ámbito laboral prácticamente no hicimos nada. Y este ciclo político que estamos viviendo está pasando lo mismo, ¿no? Como que hemos renunciado, que no hemos encontrado las herramientas para intervenir ahí. Y eso es aterrador, ¿no? Porque son lugares que vertebran completamente nuestra vida, vertebran nuestras vocaciones, lo que estudiamos, que nos genera muchísimo malestar, muchísima ansiedad, donde si tenemos suerte y tenemos un trabajo, pasamos pues, una parte muy importante de nuestra vida consciente, y renunciar a intervenir ahí, a hacer intervenciones en ese ámbito en un sentido democratizador, a mí me parece terrible, ¿no? Porque esa es la cuestión, ¿no? Parece que son islas de autoritarismo que consentimos en nuestra vida, ¿no? Donde aceptamos condiciones de subordinación que nos resultarían repugnantes en cualquier otro lugar, ¿no? Pues aceptamos, por ejemplo, que nos griten, fijaos, ¿no? O sea, ¿en qué ámbito aceptamos que nos grite la gente? O sea, yo creo que pues eso, ¿no?, con nuestras parejas, con nuestras familias, con nuestros amigos, son cosas que no aceptamos. Y en cambio es muy habitual en los centros de trabajo que los jefes griten a los subordinados o que se acepten malos modos o groserías con mucha tranquilidad, ¿no? Y eso es la superficie, es casi lo más trivial, ¿no? Aceptamos esas subordinaciones que nos parecían completamente incompatibles con nuestra vida característica, ¿no?, de democracias avanzadas. Eso yo creo que es imprescindible revertirlo y cuestionarlo, ¿no?
Y además porque podemos y porque sabemos cómo se hacen tal cosa, ¿no? Porque tenemos una larga trayectoria que nos explican que hay instrumentos para que eso sea así, que hay instrumentos de cogestión, por ejemplo, de los centros de trabajo, de las empresas, ¿no? Que los comités de empresa pueden ser también, ¿no?, lugares de liberación democrática. Sabemos que existen herramientas como las cooperativas, ¿no?, que tienen un cariz diferente, ¿no? Pero tenemos que atrevernos a plantearlo, sobre todo porque para mí es muy difícil pensar en un cambio social profundo y de largo recorrido que no tenga en cuenta el lugar donde obtenemos, ¿no?, nuestro sustento, ¿no?, nuestro sustento. Si no tenemos instrumentos para intervenir ahí, a mí me parece prácticamente inimaginable, ¿no?, que podamos abordar un cambio político de largo recorrido. Pero es verdad que es muy difícil, también tenemos que pensar en herramientas diferentes, ¿no?, algo diferente a los sindicatos que hemos heredado, o no sé, ¿no?, o potenciar otros sindicatos que no son los mayoritarios, no lo sé, pero desde luego me parece que es la gran asignatura que tenemos pendiente. Cuentes anécdotas personales a lo largo del libro, y una de ellas tiene que ver casi con una reflexión de desencanto, ¿no?, que tiene que ver con que tuviste una participación muy activa de mozo en muchos movimientos, y el llegar un día a darte cuenta de que crees que de alguna manera esa experiencia que estás viviendo y esa participación de común a los demás, y sin embargo, por eso me siento que me parece muy guapo, que te diste cuenta que había en realidad más socios de determinados clubes sociales de la ciudad en la que vivís, o sea, esta, que en realidad en esas organizaciones en las que tú participabas. Sigue siendo un poco ese también el problema, no termina quizás de permear tanto en la sociedad. Bueno, yo creo que es una experiencia muy generacional, ¿no? O sea, yo esa sensación de que sí, ¿no?, vives en una especie de islas, ¿no?, muy minoritarias, en las cuales ¿no?, vives un poco de batallitas del pasado, pero yo prefiero verlo de la otra manera, ¿no?, o sea, para pensar con mucho optimismo en lo que estamos viviendo. Y yo creo que a veces, a la gente más joven no entiende por qué yo creo que la gente de mi generación vemos con tanto optimismo lo que ha pasado, o lo que está pasando desde 2008, ¿no? Yo creo que si no has vivido lo que en los finales de los 80 y los años 90, no te das cuenta de hasta qué punto es extraordinario. Yo creo que lo que es extraordinario es justamente que de repente hay herramientas muy imperfectas, ¿no?, hay maneras muy imperfectas de interpelar a gente con la que nunca habías hablado, ¿no?, de hablar de política y de hablar de cosas que nos incumben a todos con un espectro de gente mucho más grande, mucho más amplio, mucho más numeroso con el que normalmente te relacionabas, ¿no? Yo eso lo vivo en mi cotidianidad, ¿no? Yo, o sea, es algo que cuento mucho, pero hoy en el parque infantil al que llevo a mis críos se habla de política, es así, ¿no? Y hablamos con los padres y las madres de cuestiones políticas de todo tipo. Eso hace 6 años hubiese sido inimaginable, completamente inimaginable, al menos para mí, ¿no? Y si lo hacías, pues te das eso, el típico rojo, ¿no?, trasnochado con una revolución pendiente, ¿no? Y eso ha cambiado radicalmente. Lo que es cierto es que yo creo que eso lleva a veces a una especie de movimentismo un poco desaforado que yo tampoco comparto, ¿no? Eso yo creo que a veces nos lleva a creer que vivimos una especie de auge de los movimientos sociales y que hay una especie de gran proceso ¿no?, de movilización social. Yo creo que no es verdad, hay estallidos, ¿no? Estamos viviendo estallidos de vez en cuando, de efervescencias, pero también muy fugaces, ¿no? Salimos todos en una marea, pero como la marea nos replegamos a los 2 días, ¿no? Marchamos hacia Madrid, somos un montón, pero de nuevo nos volvemos luego a casa, ¿no? Entonces yo sí creo que algo ha cambiado, algo muy profundo, lo insisto, ¿no? Yo creo que para la gente de mi generación es muy evidente que ese cambio se ha producido, pero no creo efectivamente tampoco que eso se pueda llamar como un auge de los movimientos sociales. A veces digo en broma, ¿no?, que no, hay que contar con los movimientos sociales, se dice a veces, y bueno, y con nosotros de Real Madrid, que son muchos más, ¿no? Porque somos muy pocos, es la realidad, ¿no? La gente que realmente está comprometida, así de una forma activa, es muy poquita. Pero bueno, también se puede cambiar, lo que pasa es que es un proceso muy lento, o sea, las cosas no cambian de un día para otro, ¿no? Son procesos lentos, seguramente que llevan años, y tenemos que trabajar en el día a día. En una entrevista que hiciste un día de estos, decías que había que romper con cierto clasemedianismo de que estamos siendo víctimas de alguna manera desde el 15M, ¿no? Y que hay un olvido total del proletariado y de clases más desfavorecidas que son las que hay que hacer realmente partícipes del cambio, porque son los que realmente tienen en manos ese cambio. Sí, bueno, esa es una cuestión complicada y un poco antipática, ¿verdad? Es un poco técnica. O sea, yo sí creo que
efectivamente hemos padecido y estamos siendo víctimas de un cierto clase medianismo, ¿no? De los movimientos de cambio político. O sea, se ha hecho muchísimo, se han victimizado mucho a las clases medias, ¿no? El sufrimiento de la clase media, sobre todo los padecimientos económicos de las clases medias. Y bueno, es verdad, ¿no?, que las cosas van mal, y van a ir peor. Pero desde luego, de momento es un sufrimiento muy existencial. Es decir, que lo que ha pasado es que se ha derrumbado un poco las expectativas que tenías, ¿no? Es así, estudias un máster, aprendes inglés, te compras una fábrica de pasta como esta y ya cómo te va a ir todo muy bien en la vida, ¿no? Y ahora te explica que no, vas a salir del teleoperador el resto de tus días, ¿no? Pero eso en términos, ¿no?, de sufrimiento material, de pobreza, de pasarlo mal, realmente el impacto ha sido relativamente menor, sobre todo si se compara con la gente que sí lo está pasando mal realmente, ¿no? El proceso que está viviendo la clase media en sentido amplio es más de un poco de largo recorrido. O sea, yo creo que la clase media lo va a pasar muy mal de aquí a lo mejor a 10 años, ¿no? Está en una situación muy, muy dificultada, pero eso está siendo más causado, ¿no? Lo están gestionando precisamente para que se vaya notando poco a poco y no haya esa reacción que tanto temen. Quienes sí lo están pasando muy mal es el 20-30%, ¿no?, de las rentas inferiores. Por ejemplo, por eso se nota tanto en los índices de pobreza altísimos, en inmigrantes extracomunitarios, familias numerosas, etc., ¿no? Concretamente, incluso se puede rastrear quiénes son las familias, las personas que lo están pasando mal, y son los que ya lo estaban pasando mal, ¿no? Los que antes, en esa época dorada que vivíamos antes, ¿no?, con añadirle comillas a gusto, ¿no?, lo estaban pasando muy mal, son los que ahora lo están pasando todavía peor. Yo la cuestión es que creo que esas personas, no solo es que tengamos que preocuparnos por ellas, porque lo están pasando mal, efectivamente, ¿no?, y hay que ayudarles, no, sino que creo que son ellos y ellas las que pueden tirar del cambio político, ¿no? Porque esos sufrimientos es un motor de transformación mucho más intenso, ¿no?, que el mero sufrimiento existencial, que se te derrumben las expectativas falsas que te habías creado, ¿no? Y que son ellos y ellas las personas que realmente pueden impulsar cambios profundos y arrastrarnos a los demás a compromisos que nos cuestan asumir. Y ha sido así, de hecho. O sea, ¿quién demonios en este país ha apostado por cambios profundos en el ámbito del inmobiliario, por ejemplo, ¿no?, por un derecho profundo a la vivienda? Pues no hemos sido los que más o menos podemos ir mal pagando nuestras hipotecas, porque más o menos conservamos nuestros trabajos, ¿no? Han sido los desahuciados, los que no tienen ya nada que perder, ¿no? ¿Por qué no intentar expandir ese proceso al conjunto de la sociedad, ¿no? Yo creo que es de esas personas, como siempre ha sido, de hecho, ¿no?, de quienes peor lo están pasando, de quienes puede surgir la potencia de un cambio más profundo, ¿no?, que lo que estamos experimentando. Creo que, como digo, es que es un tema complicado y un poco antipático, ¿no?, pero sí, creo que es importante. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Un momento violento en que nadie levantaba la mano. ¿Tenéis alguna solución caminada de cómo unir a esta gente? ¿De cómo solucionar este gran problema que hay muchos? Porque la verdad es que mucha gente habla y no se preocupa que tenemos hijos o nietos, porque eso siempre lo dejamos a ellos. O sea, los antepasados pelearon, ahora nos gritaron así, por el 533 y no nos molestamos. ¿Tenéis alguna idea a seguir para cómo unir a la gente? Porque hay que sacar un antídoto muy bueno para anular aquello que decía que se consiguió por desgracia, divide y vencerás, que es lo que el resultado de eso es esto. Más aquellos de los teólogos que esto que venía a España que tenemos aquí ahora, esto es una desorganización muy bien organizada por los teólogos. Habrá una fórmula. Hombre, yo no la tengo, seguro yo no la tengo, pero yo creo que es importante también, antes de tratarnos de llevar por el, como decía antes, ¿no?, por el pesimismo, hacernos cargo de, como bien dices, ¿no?, porque es tan complicado ese proceso de activación, ¿no?, y atraer a gente que lo está pasando muy mal y ser capaces de interpelarlos. Y yo creo que es hacernos cargo que el gran éxito en España del neoliberalismo, ¿no?, a lo largo de los años 80 y 90, no fue tanto enriquecer a las élites, porque eso se puede hacer de muchas maneras, con el narcotráfico, ¿no? El gran éxito fue justamente eso, desmovilizarnos, ¿no?, convertirnos en una sociedad muy fragmentada y muy sumisa, ¿no? Hacemos a todo lo que sí, nos ofrecemos cuantas chuches de consumo, ¿no?, más o menos sofisticado, y decir a todo lo que sí, ¿no?
Y así somos, ¿no? Una sociedad con, por ejemplo, con índices, se ve hasta en indicadores, ¿no? Objetivos, con índices de asociacionismo patéticos, ¿no? Comparados con países nórdicos, por ejemplo. Y además, bueno, rascas un poco en el poco asociacionismo que hay y la mitad de clubes de fútbol. Me parece bien, no tengo nada en contra, pero eso es lo que hay, ¿no? Con índices de afiliación sindical ridículos completamente, ¿no? Ridículos y seguramente sobredimensionados estadísticamente. Ese es el legado de los años 80 y 90 y ese es, para mí, el único desafío que tenemos que revertir. No tanto obsesionarnos con el ciclo electoral, con las elecciones que hay pasado mañana, porque, bueno, a veces me pregunto, ¿no? ¿Ganar las elecciones para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué cambios vas a poder poner en marcha luego si eres rehén, ¿no? de medios de comunicación, de un electorado completamente voluble, ¿no? O sea, si no tienes detrás una masa social que te ayude, que asuma también los sacrificios, es verdad, muchos tendremos que asumir sacrificios, ¿no? Si no tienes eso, y cambiar eso, o sea, es una labor complicadísima, efectivamente, ¿no? Yo soy una empresaria, pues, simplemente en las empresas, yo fui sindicalista desde hace 40 años, y de aquella había que dar la cara. Hoy hay muchos sindicalistas que son liberados, como por ejemplo los que habéis con Vicente Obreras, en Asturias, que van a vivir del sillón, y esos pasan con las empresas, engañan a los compañeros y pasan con las empresas, y muchas veces, no siempre, para ellos buscarse y vivir mejor. Entonces, la culpa es nuestra por tenerlos ahí, porque hay unas elecciones también, pero no nos preocupamos y el resultado es este. Y ya está bien, intentar hablar, que sabemos que no podemos intentar fregarle y que no luchamos, y si no luchamos es lo que gana el capital. Llevarnos al rincón, como nos quieren meter de todo, ¿no? Que falta la autoridad. No, indudablemente, y yo estoy convencido plenamente de que ha habido un despertar. Un despertar. Lamentablemente no es únicamente en España, es a nivel mundial. Porque, para poner un ejemplo típico, lo que está pasando en Latinoamérica en estos momentos. Si ustedes deben conocer la realidad, porque eso sale todos los días. Ahora con las redes digitales, pues anteriormente era muy difícil, pero ahora no. Ese capitalismo que llamaba un científico que decía plenamente el capitalismo decapita lo humano. Siempre eso ha sido así. Y una frase muy célebre de un embajador en la ONU, John Foster Dulles, que decía que los Estados Unidos no tienen amigos, simplemente intereses. Yo me voy a esto. ¿Por qué si hemos despertado una llama, la hemos encendido en corto tiempo? Para mí no es un secreto que la llama ha ido descendiendo. ¿Por qué no hemos sido capaces de mantener esa llama encendida, fulgurante, en el colectivo que más está sufriendo? Yo he visto, he caminado, he palpado, he oído de gentes que han dicho que la esperanza de este país no existe otra forma que por él. Para poner un ejemplo de política. La llama de este país, Podemos. Es una autocrítica que uno debe hacerse en política, porque ¿qué hacemos con estar arriba? Y después que estamos arriba, parece que amainamos un poco, descendemos, y tenemos que volver a arrancar, como si fuera un aluvión, para volver a ver si volvemos a catapultar el movimiento. Cuando lejos de establecernos ahí, lo que hemos hecho es descender, y ahora tenemos que hacer el doble trabajo. Mi pregunta es esta, para que me la responda el caballero o cualquiera de la mesa. Si estamos en este momento bajo la égida de un neoliberalismo salvaje, porque es salvaje, es depredador, si tenemos fácilmente en nuestras manos el poder de decidir nuestro propio destino, ¿por qué nosotros
lejos de estar en políticas de cenáculos, no hacemos la toma decidida de las calles de todas las poblaciones de España, para poner este ejemplo. A la gente hay que saberle explicar, porque parece mentira. Yo lo digo sin ningún cortapisa de ningún tipo. Y parece que fue ofensivo, pero no es. Los medios de comunicación se han dado la tarea de disfrazar las realidades. No sé si ustedes se han dado cuenta de las encuestas que han salido últimamente, porque les conviene. Y ya la lucha no es que la misma gente, yo paso por los parques a veces y oigo comentarios de personas. No, eso es imposible. ¿Cómo vamos a perder si tenemos mayoría absoluta en el Congreso y la pensión? Porque hay ignorancia política. Cuando la ignorancia política se infiltra en el ser humano, es difícil. Entonces, yo siempre he dicho, tenemos que trabajar sobre las generaciones emergentes, que son los salvadores prácticamente del problema que estamos viviendo. Entonces la pregunta en sí es, ¿cómo haremos nosotros para salir al paso a este neoliberalismo salvaje que se ha apropiado de las instituciones y que cada día nos empobrece y casi nos aniquila? Voy a añadir un poco aquí, que bueno, voy a secundar lo que ha dicho este señor, que esto no es aquí. Yo ya lo he vivido en Inglaterra. Y esto, por ejemplo, de las preferentes, se han ido a por los pobres viejecitos, porque, por ejemplo, lo de las pestos con los nombres de Lloyds, que tenían un caso que iban a necesitar muchísimos millones para la litigación, y engatusaron a gente que tenía medio millón y más para invertir. Pero así, que podían decir, ahora sí, 600.000 libras, ¿no? Y como esas eran personas educadas, porque fui a hacer piquetín con ellos, como eran personas educadas y machacaron tanto y tanto, pero lo que estaba pasando allí, si lo lees en un libro, no lo crees. En abogados, contables, de todo, que te cierran el círculo y te hacen un sabotaje a tu caso, no puedes hacer nada. Jueces que no quieren ver pruebas de corrupción, de nada. Y después policía también que no quiere investigar, que te entran en tu casa, que te cogen evidencia, que personas que se supone que se estaban suicidando no sabemos si se suicidaban. Y bueno, lo que yo he vivido ha sido increíble. Yo personalmente he luchado contra el Banco de Lloyds y he sido activista de derechos civiles 10 años. Pero cuando la cosa llegó, la gota que colmó el vaso fue la guerra. Y entonces nos tiramos todos a la calle. Y todos estos jóvenes que iban, porque al principio íbamos pues a lo mejor 10, 12 autocares y así, pero después cada vez menos. Estábamos al lado de la Universidad de Warwick y digo, bueno, a ver chavales, ¿por qué no volvéis otra vez a las marchas? Ah, ya, pero es que fuimos y vamos y no pasa nada. Sigue adelante. Y entonces creo que es esto, que los jóvenes piensan que te tiras a una marcha un día y que va a haber un milagro. No, es que hay que tirarse a muchas marchas. Además eso de una marcha blanca por aquí, otra azul por allá, otra morada por otro lado. No, es que tienen que ser todos juntos a la vez y decir, este sistema no funciona. Y tenemos que decirlo por los hijos, porque claro, gente como yo, que ya llevamos tirados a la calle muchos años, pues ya no estamos para tanto trote. Y bueno, y después el precio que pagamos. Los enemigos que nos creamos, las cosas que nos hacen. Entonces, héroes, nada más que pueden ser los que no tienen hijos, porque los que tenemos hijos no están más temprano. Con esta lucha nos rendimos porque si vienen por nosotros y no nos rendimos, bueno por nuestros hijos, y cada vez duele más porque son collateral damage, que le llamaban Bush. Entonces, no sé si doy un poco más de luz a esto. Me alegra mucho que hables de América Latina, porque precisamente una de las cosas yo creo que se comenta tal vez poco, porque por la presión mediática, ¿no? Es que yo creo que hemos aprendido mucho de América Latina, ¿no?
Y algo que yo recuerdo mucho es justamente, ¿no?, antes mencionabas la recuperación de la palabra democracia, ¿no?, el concepto de democracia como una idea explosiva. Las tradiciones emancipatorias en el fondo se fundaron en torno a esta idea, ¿no?, de que la democracia radical tiene efectos explosivos y efectos profundos y nos hacen llevar vidas mejores, ¿no? Yo también me acuerdo, ¿no?, cuando la palabra democracia era solo eso, la fiesta de la democracia, que tenía lugar cada 4 años exactamente, ¿no?, en las urnas, en los papelitos, eso era la democracia, o si no, ¿no?, la unidad de los demócratas. Bueno, había un atentado terrorista y claro que no, lo que construyó. Pero básicamente era el único contexto en el que se hablaba de democracia, ¿no? Y de hecho, yo recuerdo cuando Paco Fernández Buey sacó un libro muy bonito que se llamaba Marxismo, se lo indicaba por la relación de Marx con la democracia radical y tal, y la gente se rió bastante de él, ¿no?, porque pensaba, ¿no?, Paco está un poco ya mayor, se ha vuelto muy hippie, ¿no?, le da por hablar de democracia, de revolución y cosas así más duras, ¿no? Y tenía toda la razón Paco Fernández Buey, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos aprendido de América Latina, pero a partir del 2000, ¿no? Realmente la reivindicación de la democracia tiene unos efectos políticos imparables cuando se toma en serio, la gente es consciente de ello, y seguramente el 15M y todo lo que ha venido después tiene mucho que ver con eso. Y eso que les digo, todo esto, es para verdad que tal vez estemos de nuevo, ¿no?, experimentando algo parecido, del mismo modo que el sur de América nos enseñó algo y puso en marcha algo, tal vez el sur de Europa también esté poniendo en marcha algo. Yo creo que eso no es una idea descabellada, ni mucho menos, ¿no? Es verdad que solos no podemos, porque llegan enseguida la troika o el FMI o que sea, a votar en nuestros parlamentos y nos dicen exactamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero sí tal vez podamos hacer algo, y por eso os quería ver también esa historia de Hellhausen, ¿no? Tal vez sí se puede hacer algo en un nivel europeo, continental, y yo creo que algo de eso está pasando, ¿no? Nos interesa más lo que pasa en otros países de Europa, sabemos quién es el ministro de Economía griego. ¿Sabéis quién era el ministro economista griego de hace 5 años? Yo no, desde luego, ¿no? Pero nos interesa lo que pasa también en Inglaterra y en otros países, ¿no? O sea que yo creo que se está manejando la posibilidad de un proyecto a escala europea que yo creo que es esperanzador, y por eso las instituciones europeas son tan agresivas, o se han vuelto tan agresivas últimamente, ¿no? Porque hay miedo. Y yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es verdad que estamos viviendo un momento, como decía antes, y lo reconozco, ¿no?, de cierto pesimismo. Pero al analizar eso, a mí me parece muy importante distinguir entre los errores y las derrotas. Yo creo que a veces lo mezclamos todos. Ha habido muchos errores, seguro, muchísimos, algunos espantosos, y que yo creo que es muy importante reconocerlos, pero también ha habido derrotas, ¿no? Y yo creo que simplemente, bueno, pues las élites no esperan, ¿no?, tranquilamente a que lleguemos allí a decirles que ya no mandan y que no van a dar tanto dinero, desde luego, ¿no? Se rearman y buscan alternativas, las que sean, ¿no?, y del color que sean, y ponen en marcha ejercicios mediáticos muy importantes, como hemos visto hasta ahora. Así que, bueno, yo creo que en el futuro sí, seguro para el pesimismo siempre los hay, ¿no? O sea, al final todos nos morimos y ya está, o sea, motivos para el pesimismo siempre los hay. Pero yo creo que, insisto, desde luego para la gente que hemos vivido épocas mucho más avanzadas, también los hay para la esperanza, ¿no? Y sobre todo, debería preguntarnos los discursos tan pesimistas de dónde proceden, como bien señalabas, ¿no? O sea, no sé si las encuestas están manipuladas o no, pero desde luego lo que sí sé es que ese pesimismo de esto es lo único que hay, sea quien le interesa, ¿no? Y desde luego no es a mí, ni a seguramente a ninguno de los que estamos aquí. Además, sí, bueno, a mí me gustaría que tocaras un poquitín el tema de la derrota ideológica, que durante estos años no solamente ha sido una derrota económica, ¿me entiendes? Sino que lo más triste es que hasta el pobre solidaridad ha pensado capitalista, ¿no? Y bueno, si a ello unimos todo el poder de las iglesias y todo el poder, en el caso concreto del mundo islámico, de la religión, y todo esto está siendo una cosa terrible.
Estamos sufriendo, me refiero a nivel general, una derrota ideológica tremenda a la que apenas ha habido destellos como ha sido el 15M. Si a esto unimos una desestructuración social, que no hemos sido capaz de reestructurar a partir de esas protestas, me parece que la situación empieza a ser preocupante si no revertimos esa situación. Sí, no sé, yo la verdad es raro porque yo me tengo una cosa muy pesimista, pero ¿no? Hoy parece que no, pero yo no lo veo exactamente así, ¿no? Una derrota ideológica estamos viviendo, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Pero también es cierto que a lo mejor están cambiando los términos en los que las ideologías emancipatorias, ¿no?, se expresaban tradicionalmente. Porque yo la verdad me veía mucho más derrotado hace años que hoy. Es verdad que seguramente se manejaban otros términos políticos, otros conceptos, ¿no? Pero que eran extremadamente minoritarios. Entonces, yo me parece que en los últimos años, como mínimo, hemos ampliado nuestra capacidad de interpelación. O sea, no somos capaces de dirigirnos a más gente, con dificultades a veces, para encontrar un vocabulario compartido, para tratar problemas de una forma compartida. Pero yo siento que también he aprendido en ese proceso. O sea, yo no lo he experimentado como una derrota, ¿no?, o una renuncia, ¿no?, a una clase de pureza ideológica que he perdido. No sé que no es eso lo que tú planteabas, pero lo digo por reflexionar por otros caminos, ¿no? Pero no lo siento exactamente como una pérdida. Yo he aprendido mucho en estos años. Y como decía antes, ¿no?, por ejemplo, he aprendido el poder de la palabra democracia y de los procesos democráticos, que yo no era algo que para mí fuera prioritario, ¿no?, en la actividad política. Es verdad que hemos perdido, por ejemplo, capacidad de intervención en el ámbito laboral. Yo creo que tenemos que ser muy pesados con eso, ¿no? Pero hemos ganado en otros ámbitos. Yo creo que hemos pensado mejor que la democracia participativa, cómo se articula. Yo creo más bien que deberíamos pensar en sus limitaciones, ¿no? Porque pensamos solo de los aspectos positivos y poco en las limitaciones. Así que, bueno, yo derrota ideológica en cierto sentido, y también reactivación ideológica por otro. Yo de verdad que no me siento muy nostálgico, al menos de lo que yo conocí, que la experiencia personal de cada uno es la que es, ¿no? Pero no me siento particularmente nostálgico al menos de mi pasado ideológico, ¿no? Ya digo que yo por lo menos estoy aprendiendo cosas que considero importantes, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Cambiando un poquitín de tema, y bueno, y al final siempre estamos en el mismo, efectivamente, pero hay otra cosa que toques muchas veces en el libro, que es la familia, el cuidado, las relaciones interpersonales, y cómo, bueno, vas señalando, ¿no?, cómo aparcamos la familia en la puerta del trabajo, cómo procuramos y nos recordamos continuamente el no hacer amigos entre los compañeros de trabajo. Y dices también, bueno, que podemos cuidar sin someternos, pero al mismo tiempo es difícil, ¿no? Porque como bien dices, incluso cuando una persona renuncia a desarrollar una vida laboral por dedicarse a ese cuidado, poco menos que se ve como un fracasado, o poco menos que tiene casi de manera imposible la supervivencia del sistema tal cual está pensado. La sensación de que hay un tema que especialmente te preocupa, y no sé si querrías afondar más porque realmente es difícil, ¿no?, repensarlo en la situación actual. Sí, bueno, me preocupa porque lo vivo, ¿no? Tengo tres críos y cuesta cuidarlos, ¿no? Y de hecho, bueno, yo cambié de trabajo, entre otras cosas, para tener un trabajo que me permitiera disponer de más tiempo para la actividad de mis hijos. Pero más allá de eso, porque creo que es un foco de resistencias también muy importante y muy descuidado por las tradiciones de izquierdas, ¿no? O sea, tú te puedes contar las historias que te dé la gana sobre cómo tu trabajo de mierda en realidad es una exitosa carrera laboral hacia Dios sabe qué, ¿no?
Pero eso, cuando tienes que engañar a la profe de la guardería para que se quede con tu hijo con fiebre, ¿no? Y decirle que no está malo porque es que si no, no llegas al trabajo, pues o sea, es difícil que eso deje algún malestar, ¿no? Y no pensar que tu vida es una mentira, o sea, hay algo profundamente falso ahí, ¿verdad? Yo en ese sentido, pero lo mismo digo, con los críos, pero con personas mayores también, ¿no? Con el cuidado de mayores, de personas dependientes, o no de personas dependientes, ¿no? De un amigo, de la pareja, ¿no? O sea, yo creo que hay un foco de contradicciones muy potente, ¿no? Que tiene una capacidad muy explosiva. O sea, es muy difícil no darte cuenta de eso, que todo lo que nos han contado es una gran mentira cuando te enfrentas a ese tipo de situaciones. Y al revés, o sea, yo creo que en los últimos años, yo creo que las cosas han cambiado un poco, ¿no? Y cada vez más gente se percibe, ¿no? De que, bueno, que había mucha mentira en el ámbito del trabajo, en el ámbito del consumo, y que en otro tipo de relaciones, no solo familiares ni mucho menos, pues hay una riqueza que nos habíamos negado en buena medida, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay una potencia muy grande que se puede aprovechar. Yo no creo que las relaciones familiares tengan que ser sean particularmente privilegiadas, hay familias que son horribles y de las que hay que salir huyendo lo antes posible, ¿no? Y eso, no soy nada familista en ese sentido. Yo hablo mucho de las relaciones de cuidado familiares porque son las que todo el mundo ha conocido, ¿no? Si hablo de lo que es el apoyo mutuo en un colectivo anarquista, pues mucha gente no sabe de lo que estoy hablando y me mira como si estuviese loco. Pero si hablo, ¿no? Pero todos hemos sido cuidados en algún momento de nuestra vida, por nuestra madre, nuestro padre, por nuestros familiares, seguramente todos cuidaremos de alguien en algún momento de nuestra vida, y yo creo que eso es algo que mucha gente siente de una manera muy cercana. Pero por eso no creo que haya que idealizar de ninguna manera ese ámbito, que por ejemplo sigue siendo un nicho muy importante de los movimientos de género, ¿no? Es de los ámbitos de desigualdad de género que más lentamente cambian. Están cambiando, yo creo que también es importante decirlo, ¿no? Cada vez más hombres, cada vez más varones quieren vivir de otra forma el cuidado, y eso también es algo que yo percibo, al menos en los últimos años, y que es un cambio muy profundo en nuestra sociedad y progreso moral en un sentido importante, ¿no? Pero la razón por la que uso tanto eso es porque me parece que es algo así, ¿no? Como un ejemplo vigoroso de eso que comentábamos antes, ¿no? Cómo reconstruir un tejido de apoyo mutuo, un tejido de solidaridades denso, ¿no? Que realmente tenga efectos profundos en un proceso de transformación política, no porque sea privilegiado en sí mismo, sino porque es un ejemplo de lo que es el apoyo mutuo que todo el mundo entiende. Y ya está, no porque idealice tampoco las familias, que no hay ningún motivo para idealizarlas. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo sobre este tema, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que plantees, ¿no? Hay una cierta ruptura de formas de relaciones tradicionales, ¿no? Y efectivamente yo creo que lo que plantees sería un elemento a tener en cuenta, pero me da la sensación que en el modelo de vida que llevamos en una sociedad tan compleja como esta resulta tremendamente difícil, porque, quiero decir, si tienes curro, coincidir con tu pareja, ya no te digo si tienes hijos, resulta complicado porque tú comes a las 2, tu compañera o tu compañero come a las 4 porque acaba el cole a no sé qué hora. Quiero decir, resulta comprar una vivienda donde puedas incorporar a tu madre y a tu padre en un momento todo. Quiero decir, no está al alcance de todo el mundo. Quiero decir que el argumento a mí me parece muy interesante, pero me parece que se queda un poco en el campo de cómo investigar sobre esto, a ver cómo podemos ir transformando, porque si no se da una transformación más grande de la sociedad en la que nos toca vivir, me parece terriblemente difícil lo de los cuidados, y coincido contigo que es un asunto fundamental. A mí me da la sensación que a veces todo lo que ha sido nuestra relación con tu familia, con tus amistades, no sé qué, llega un momento en que la vamos perdiendo. Quiero decir, yo todas las amistades que tuve, tanto de guaje en el barrio como en el curro, en los astilleros y tal, pues hoy mantengo poquísimas relaciones con la gente y tal, ¿no? No hay esa preocupación que había, que si tienes un problema, pues automáticamente ahí está la gente de tu empresa. Pero realmente es que la sociedad en la que vivimos
dificulta terriblemente eso, ¿no? Por supuesto, sí, no, esa es la cuestión, ¿no? Yo creo que es una fuente, yo lo que quería decir es que esa pérdida es una fuente de malestar, ¿no? Muy explosiva en sí misma. O sea, cuando dices, bueno, es que ya no hay, la gente no está afiliada a los sindicatos, bueno, pues bueno, ¿no? Que no hay cooperativas, ¿no? Bueno, pero en cambio, oye, que no puedes cuidar de tu padre o tu madre enferma porque no tienes... Alguien dice, pues bueno, ¿no? Que no puedes cuidar de tu hijo tal, lo tienes que dejar a los 4 meses en la guardería, porque a ver quién dice, pues bueno, ¿no? Entonces yo creo que genera, ¿no? tiene una capacidad, ¿no? Para sacar a la luz contradicciones, malestares muy profundos de ese ámbito, que en realidad son mucho mayores, ¿no? Porque el problema no son exactamente las guarderías, no son exactamente el tamaño de las casas, ¿no? El problema es también el curro, ¿no? El problema es el trabajo, el problema es que te tienes que ir de tu ciudad, ¿no? Donde has nacido, porque no puedes trabajar aquí. Es un problema mucho más amplio, pero que yo creo que encontrar focos donde esos problemas de alguna forma salen a la luz con mucha viveza es muy importante, ¿no? Y que son lugares, espacios y redes sociales donde ves también que mucha gente quiere vivir de otra forma, ¿no? Y en cuanto rascas un poquito, la gente quiere vivir de maneras completamente diferentes, ¿no? Y que a mí me parecía interesante por eso, porque, bueno, si aquí quieres vivir de otra forma, ¿no? Si la relación que tienes con tus amigos, con tu pareja, con tu entorno más cercano de las instituciones primarias, quieres vivir de otra forma, ¿por qué no razonas un poco más, ¿no? Y también en un círculo un poco más amplio quieres vivir de otra forma? ¿Por qué no en tu empresa también quieres vivir de otra forma, ¿no? O sea que a mí me parece que es un buen lugar desde el que empezar a razonar, pero ya digo, no porque en sí mismo esa clase de experiencias, ¿no? De un trabajo de cuidados, vivir de otra forma, tenga una gran capacidad de transformación social en sí mismo, porque está reducido a una minoría privilegiada al hacerlo así, es un hecho, ¿no? La gente cuida como puede, y con unos enormes sacrificios. Pero a mí sí me parece que tiene eso, que realmente lo ves de gente mayor, ¿no? Que personas mayores que no cuidaron a lo mejor de sus hijos por las razones que fueran, ¿no? Unas relaciones de género más tradicionales o porque estaban pluriempleados y lo veía, que también pasaba mucho, ¿no? Y que cuando son abuelos tienen la oportunidad de cuidar y descubren también, ¿no? Que es un ámbito de realización, no solo de sometimiento y una carga, como dicen los de recursos humanos, ¿no? Hablan de nuestros hijos cargas familiares, los llaman. Lo que es una carga es el trabajo, ¿no? Y descubren, pues sí, que también es un ámbito de realización donde puedes vivir de otra manera, ¿no? Y eso es un poco lo que quería decir, pero tienes toda la razón, Se me oye, ¿no? Sí. Vamos a ver, quería hacer un comentario que, bueno, espero que no suene a reproche, porque además soy un atrevido, porque no me leí todo el libro, solamente fui así expurgando cosas y tal. Lo que me da la impresión es que tienes futuro como narrador y tal, te podrías dedicar a la literatura, creo que escribes muy bien. Pero es el típico libro que yo creo que le gusta, que nos va a gustar mucho a un tipo de público, como supongo que muchos que estamos aquí, de clase media, supongo la mayoría, casi es el libro que nos gustaría escribir a muchos, ¿no? Con esas referencias literarias, ¿no? Para gente leída, ¿no? Pero no es un reproche, que conste, lo digo, me parece estupendo. Pero bueno, la pregunta, lo que me preocupa, ya digo, tampoco lo leí todo, no sé si lo tocas esto en el libro, y es un poco a propósito de lo que decían por aquí hace 5 minutos, sobre la derrota ideológica. Es que tengo la impresión de que las propuestas políticas que se suelen oír y tal, ahora que estamos en campaña ya, olvidan algo que los capitalistas canallas no olvidan, ¿no? Que creo que el año que viene se cumplen 100 años de la publicación de un libro que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo, que es que vivimos en un mundo global y creo que seguimos pensando de manera muy aldeana, es decir, que casi todo lo que se oye y lo que se propone para nuestro pequeño mundo, que aquí en Gijón, o como mucho España, en fin, o como mucho Europa, que en realidad tampoco es para tanto, ¿no? Los mapas engañan mucho y es pequeñita y tal. Entonces, yo creo que eso los capitalistas lo tienen muy claro desde hace, bueno, esto ya lo sabía Marx, ya que, claro, vivimos en un mundo global y entonces, ya digo, no tienen ningún problema con todo eso que ya todo el mundo conoce, los que trabajan en astilleros, la deslocalización y tal, y yo no sé si falta, en esas propuestas políticas concretas que se suelen hacer, faltan esas referencias, quizá porque no dan votos o no sé, a saber. Gracias.
habrá que preguntarse en todo caso a quién hace esas propuestas políticas que tampoco soy yo, ¿no? Pero sí me ha parecido muy interesante lo que comentan, ¿no? Relacionado con la globalización de nuestro mundo, que efectivamente no es un fenómeno reciente, y es algo que me revelo mucho, ¿no? Cuando se nos dice que la globalización es una especie de proceso inevitable de modernización, es que el mundo avanza así, la historia inevitablemente, ¿no? Con las tecnologías avanza, ¿no? Y tal. Eso es mentira, ¿no? La globalización es un retorno al pasado, ¿no? Escuchaba a uno de los capos del PP, que lo dio en una tertulia de la tele, hay tantas que ya no sé ni en cuál, ¿no? Decir justamente, alguien le decía, no, podemos recuperar las propuestas del estado de bienestar, y claro, que antiguo, ¿no? Eso es súper antiguo, ¿cómo vamos a volver a esa cosa, ¿no? Que ha quedado ya superada por la historia. Bueno, ellos han vuelto al pasado, ¿no? Desde los años 70, desde los años 70, en eso consistió la globalización neoliberal, ¿no? Una vuelta al capitalismo anterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que era un capitalismo globalizado, mucho más liberalizado y con mucha más internacionalización que a partir del 45. Así que sí, ¿no? La globalización es un instrumento justamente para eso, para que los parlamentos nacionales, los parlamentos de los estados, tengan menos capacidad de decisión, ¿no? Para que sea así, que sea un dólar un voto, un euro un voto, no una persona un voto. Y eso efectivamente siempre lo han sabido los capitalistas, ¿no? Por eso, por cierto, dicho sea de paso, muchas veces se malinterpreta a Keynes, ¿no? El legado fundamental de Keynes no fue exactamente, o no fue fundamentalmente, ¿no? Invertir mucho en empresas públicas y esto, y a poner a gente a hacer un hoyo para luego rellenarlo, porque de esa manera se reactiva el consumo. Eso es secundario respecto al principal, que es cortocircuitar justamente esa capacidad, ¿no? De las empresas transnacionales, del capital global, para someter políticamente a los pueblos, ¿no? Para tener más capacidad de decisión que los pueblos, y establecer un orden institucional internacional que limitara esa posibilidad, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que no soy es tan pesimista, ¿no? Por eso que yo creo que sí hay una alternativa europea que podemos cultivar, que podemos construir. Es increíblemente difícil, es verdad, es increíblemente difícil hacerlo. ¿Verdad? Pero Europa es la principal economía del mundo. O sea, es muy pequeñito, es muy antiguo este continente en el que vivimos, pero es la principal economía del mundo. Tiene muy poco poder militar, pero es así, ¿no? Tiene una capacidad financiera importante. Y sobre todo, frente al internacionalismo clásico, más o menos welfarista, tenemos una institucionalidad europea horrorosa, espantosa, ¿no? Es una institucionalidad que deberíamos tirar a la basura y rehacer, pero existe ya, ¿no? Tenemos un parlamento, tenemos instituciones que operan a nivel transnacional, tenemos un banco que es el horror, ¿no? O sea, está solamente dominado por la plutocracia, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Pero lo podemos cambiar, pero ya lo tenemos, no nos lo tenemos que inventar, ¿verdad? O sea, no tenemos que empezar desde cero, porque tenemos una cierta urdimbre institucional. Eso en Latinoamérica no lo había, por ejemplo, pensadlo así, eso nunca lo hubo, no hubo un banco central latinoamericano, no hubo un mercado común latinoamericano, no hubo una comisión latinoamericana, no había eso esos años. Y cada vez yo creo que también nos interesamos más por lo que, insisto, ¿no? Lo que pasa en otros países. O sea, yo creo que mucha gente en España también se sintió reconocida por lo que pasaba en Grecia, ¿no? Nos enteramos de lo que pasa en Inglaterra de repente, que hay un candidato laborista nuevo que tiene las características. O sea, en Portugal de repente ha habido prácticamente un golpe de Estado. Nos enteramos de esas cosas, nos interesan. O sea, que yo creo que sí existe la posibilidad, ¿no? De una contrahegemonía europea que seguramente pueda surgir. ¿Por qué no va a pasar algo así, ¿no? Y a mí me parece que esa sí es una herramienta de contraglobalización o de alternativa a la globalización dominante, con infinitas, o sea, bueno, de nuevo, ¿no? O sea, ser pesimista, claro que se puede ser pesimista, ¿no? O sea, pues es inevitable, lo normal es fracasar, lo normal es que las cosas salgan mal, y casi siempre salen mal, ¿no? Pero desde luego yo creo que hay elementos, ¿no? Para construir, por lo menos, y para empezar a construir, que no existían hace años o en otros contextos. No lo sé, pero ya, la mía de ver el gato medio vino medio bajón. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por finalizado el acto. Muchas gracias a César, muchas gracias a Vanessa. Gracias a César por ese discurso esperanzador y que nos anime a seguir adelante. Si puede ser, sillas atrás pegadas a la pared. Muchas gracias.